Alrededor del estoicismo hay mucho humo, que si libros por aquí, consejos por allá, pero nada real, todo falso. Empezamos. Los libros que supuestamente son de estoicismo a veces no lo son, pero en cambio el libro que te traigo hoy para mí es de los mejores, por no decir el mejor, de estoicismo. Mi cuaderno estoico es la base perfecta para empezar en el mundo del estoicismo, o por lo menos aprender un poco sobre él, con prácticas semanales, lecciones, consejos y situaciones reales. Lo tiene todo y muy bien explicado sobre el estoicismo. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ver un breve resumen y a analizar sus puntos claves o los que para mí son puntos clave. Antes de pasar ya con el vídeo y los puntos clave, me gustaría dar y hacer una breve mención de Massimo Pigliucci y Gregory López, los autores de este libro, que para mí han hecho un fantástico trabajo de síntesis y recopilación de todo lo que serían los preceptos del estoicismo y cómo poder implementarlo a nuestra vida cotidiana de la mejor forma posible. Para entender bien este libro debes conocer 3 principios básicos estoicos. Sería vivir acorde a la naturaleza, la dicotomía del control y la práctica de 3 disciplinas. Sobre vivir acorde a la naturaleza, básicamente todo esto se refiere a que al final no podemos olvidarnos de nuestros orígenes. Somos seres humanos que nuestro principal origen fue la naturaleza y gracias a ella vivimos. De nada sirve querer estar súper modernizados con las últimas tecnologías, últimos avances y toda la ciencia que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Eso está muy bien, pero sin olvidar la parte fundamental que es en nuestra vida la naturaleza. En el libro, y como recomiendan los estoicos, es hacer paseos por el bosque o, por ejemplo, mantener contacto semanalmente o recurrentemente con la naturaleza. Esos pequeños momentos llenan y cargan tu espíritu de energía que te da ese valor o componente extra de poder seguir trabajando y en general tener un mejor alma. Puede sonar muy espiritual, pero es así. Pasar el tiempo con la naturaleza está más que demostrado que nos ayuda tanto a nuestro estado de ánimo, felicidad y en muchísimos más factores que son importantísimos para el día a día y la vida en general. El segundo elemento sería la dicotomía de control. En nuestra vida tenemos 2 cosas, las que podemos controlar y las que no podemos controlar. Los estoicos hacían muchísimo hincapié en esto, puesto que de nada sirve preocuparse por cosas que no están bajo nuestro control, y sí deberíamos de centrarnos en las cosas que están bajo nuestro control. ¿Qué cosas están fuera de nuestro control? Lo que dirán los demás, cómo te salga un examen, por ejemplo, o si vamos a tener mucho dinero, o que nos diga que sí la chica que nos gusta. Todo ese tipo de cosas no están bajo nuestro control y no debemos preocuparnos por ellas. En cambio, cosas que sí están bajo nuestro control son, por ejemplo, nuestra actitud, cómo pensamos, cómo vamos a enfrentar los problemas, lo que nos decimos inconscientemente. Todo este tipo de cosas, los estoicos sí que se centraban muchísimo en ellas porque son las que verdaderamente podemos controlar, y andar preocupados por cosas que no están bajo nuestro control, como comprenderás, es una auténtica pérdida de tiempo y que no merece para nada la pena. Como tercer elemento sería la práctica de las 3 disciplinas que existen, la del deseo, acción y asentimiento. Vamos a desarrollar más este concepto, ya que es muy importante estas 3 disciplinas en nuestra vida y cada una vamos a ver lo que abarca. Empezando por la disciplina del deseo, esta básicamente se centra en todo aquello que nos provoca impulsos, o básicamente lo que nos impulsa a querer esa cosa. En esto los estoicos y en el libro lo que más o principalmente se centra es cómo controlar estos impulsos, porque a veces estos impulsos pueden que nos ayuden o nos impulsen a hacer algo, una acción que va a ser buena en nuestra vida, pero muchísimas otras veces estos impulsos pueden jugar en nuestra contra o que no nos ayuden a ser la persona virtuosa que los estoicos recomendaban ser y es el ideal que deberíamos de perseguir. Con esto, el libro se centra básicamente en poder reducir al máximo esos impulsos que son negativos y que nos van a afectar, que básicamente no nos ayudan en nada, y cómo poder centrarse en los impulsos que verdaderamente nos ayudan, distinguiendo ahí cuáles son los buenos y los malos. En segundo lugar estaría la disciplina de la acción, que en esto el libro se centra en lo que es teoría,
práctica. Dos puntos muy claves y en lo que muchísima gente peca, porque la teoría está muy bien, tienes que aprender cómo se hace una cosa y luego la tienes que poner en práctica. El problema llega cuando la mayoría de la gente, que es lo que le pasa, se queda simplemente en la teoría porque es donde se está cómodo y no pasan a la práctica, que es donde se pueden obtener verdaderamente los resultados. En el libro lo que se centra básicamente es, mediante la teoría, que son los textos y lo que te expone, poder empezar y entrar de lleno en la práctica, que depende de cada uno y cómo vamos a afrontar cada una de las situaciones o ejemplos que el libro nos señala. La práctica al final es muy positiva porque aparte de avanzar y lograr los resultados, si te pones en práctica y empiezas a aplicar los conocimientos, te genera una paz mental que no tiene nada en comparación con otro tipo de cosa que te pueda aportar la vida. Esa paz mental es muy beneficiosa porque nos calma y en general nos hace que vivamos y estemos muchísimo más tranquilos. Por eso, desde el primer momento el libro se centra muchísimo y hace mucho hincapié en que la teoría está bien, pero la práctica es mucho más importante. De ahí que la práctica sea un pilar clave en el desarrollo personal de cada uno y crecimiento. De nada sirve la teoría quedarse ahí. Y por último, la tercera disciplina sería la disciplina del asentimiento, que básicamente se centra en la conexión que existe entre cuerpo-mente y cómo ésta influye más o menos en nuestra vida. En el libro lo que nos enseña es, por ejemplo, Epíteto, cómo su dueño le había hecho muchísimo daño en un pie y que pese a esta circunstancia de la vida, porque no deja de ser una circunstancia más de la vida, no le impedía actuar acorde a la razón, a la disciplina y en general a todo lo que demanda de ser una buena persona y también un ideal estoico. Con esto lo que se centra en esa conexión cuerpo y mente es que pese a muy mal que tú puedas estar, por ejemplo, tienes un catarro, estás enfermo con gripe o te duele una pierna, eso no puede ni debe afectar a tu juicio mental, el cómo reaccionas a las cosas y en general cómo respondes a estímulos, porque están muy conectadas cuerpo y mente, pero hasta cierto límite y cada una es dependiente de sí y digamos que están en un estado de interdependencia. De ahí que sea muy importante entender esta conexión y cómo esta misma influye en nuestra vida. Ahora, una vez visto estos tres elementos claves en el estoicismo, como son vivir acorde a la naturaleza, la dicotomía del control y la práctica de estas tres disciplinas, vamos a ver un poquito más en detalle lo que nos enseña el libro y qué modelo o estructura sigue para practicar los consejos estoicos. El libro consta de 52 semanas, en lo que cada una representaría una práctica semanal, y como puedes estar ya viendo, tardarías en total un año en leer este libro, pero tú tranquilo, porque pese a que sea un año, realmente solo lo lees una vez cada semana y es en el momento que reservas de tu día a analizar la práctica semanal que te tocaría esa semana. Luego el resto de la semana básicamente sería tener en cuenta lo que tú debes aplicar y ya estaría. Una vez visto esto, que pese a que sea bastante tiempo de lectura, se lee muy fácil y es muy rápido, el libro está estructurado en 5 partes, lo que sería un caso real, luego te enlaza con una frase, luego la explicación a esa frase, te enseña lo que debes hacer y por último tienes un espacio donde pones o escribes tú lo que aprendiste. Esta estructura la veo muy dinámica y muy positiva ya que lo tiene todo. Primero te presenta una situación que te podría pasar a ti perfectamente o muchas veces ya te está sucediendo ahora mismo. Luego enlaza con una frase de algún autor estoico famoso como puede ser Marco Aurelio, Séneca o Epíteto, que está relacionada sobre ese caso real. Luego, como tercer punto, te explica lo que diría esa frase, porque a veces no es fácil de entender y te pone en contexto cómo enfoca básicamente ese caso real. El cuarto punto básicamente es la explicación o más en detalle de lo que deberías hacer para la práctica de esa semana, mediante consejos, trucos y en general cómo enfocar esa práctica. Y por último, para mí la parte más importante, reserva un pequeño espacio en el que tú escribes lo que aprendiste con esa práctica. Si por ejemplo no soy muy disciplinado o la ira puede muchísimo conmigo o gestiono mal el tiempo o las impresiones de los demás
me importan demasiado. Y todo ese tipo de cosas que nos suceden diariamente es en ese espacio donde reflexionas sobre tu práctica de esa semana. Muy positivo porque te permite ver dónde fuiste bueno, qué fallaste, qué hiciste bien y en general una evaluación personal que es clave que seas honesto contigo mismo. Para mí este libro es de los mejores, como ya dije al principio del vídeo, del estoicismo y lo recomiendo muchísimo. Lo tiene todo para empezar en el estoicismo y empezar a practicar la filosofía estoica, que a mí y a muchas personas, por ejemplo, les ha cambiado la vida. Si vas a empezar a leer sobre estoicismo con este primer libro, luego una vez lo acabes o para complementar mientras vas leyendo este y poniendo en práctica los consejos, te recomiendo leer otros clásicos del estoicismo, aparte de lo que hay ahora de estoicismo moderno, que hay muchísimos, por ejemplo de el libro Cómo ser un estoico, te recomiendo leer a esos autores clásicos como Epíteto, Séneca y Marco Aurelio, que realmente son los impulsores del estoicismo. Meditaciones de Marco Aurelio es un gran libro, o Cartas a Lucilio de Séneca también está muy bien, o también sobre la ira. En general, ese tipo de libros los recomiendo muchísimo. Incluso el de Epíteto, Manual de Vida, otra obra maestra que nos da las píldoras necesarias sobre el estoicismo y cómo vivir acorde a esos ideales. Espero que este vídeo, la verdad, te haya gustado y te sirva de inspiración o también de guía para saber si vas a leer este libro o por el contrario prefieres no leerlo. Yo por mi parte te lo recomiendo encarecidamente. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, por favor suscríbete en el botoncito aquí abajo, dale a me gusta y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo y como siempre digo yo antes de irme, información sin aplicación no sirve de nada. Hasta la próxima.